Dimensión con Dionisio Gutiérrez. La educación en el mundo atraviesa por un momento de inflexión importante. Con la democratización de las tecnologías de información y comunicación, las fuentes informativas se han multiplicado exponencialmente y el acceso que las personas tienen a todo tipo de contenido es casi ilimitado. En este contexto, el sistema educativo del mundo ha avanzado poco en su esfuerzo por procurar a los estudiantes contenidos y estímulos que puedan competir con lo que la tecnología les ofrece. Aunque pareciera que los nuevos modelos educativos caminan hacia una mayor integración con la tecnología, el mundo parece no estar seguro de los efectos que esto podría tener en las personas. Ante esta incertidumbre, muchos sistemas educativos, especialmente en países poco desarrollados, se niegan a dejar los métodos tradicionales de enseñanza y continúan proporcionando educación que aporta poco a la vida de los estudiantes. ¿Cómo debería transformarse el sistema educativo para preparar personas que puedan desenvolverse mejor en un mundo de constante cambio? Hoy en Dimensión, hablaremos con un grupo de expertos sobre los nuevos modelos educativos que existen en el mundo y el impacto que podrían tener en el ser humano durante los próximos años. Bienvenidos al programa Dimensión. En esta ocasión nos encuentra el doctor Dionisio Gutiérrez y tendré la oportunidad de estar como moderador invitado para discutir un tema que es importante y relevante, dado que esta semana se está celebrando el Día del Maestro. Queremos discutir sobre los nuevos modelos educativos que se están implantando en el mundo y la forma en que nosotros en Guatemala podemos aprender un poco de ello. Para discutir de este tema importante tenemos a la licenciada Cristín García. Ella es psicóloga del Colegio Monarch, a la ingeniera Angélica Rocha, directora del Centro de Innovación y Tecnologías para el Aprendizaje de la Universidad del Valle de Guatemala, y al profesor Serge Oudán, director de estudios de la Facultad de Educación de la Universidad del Istmo. Muchísimas gracias por la invitación y para discutir este tema que consideramos es importante, sobre todo con los grandes rezagos que tenemos en Guatemala. Hay algunas cifras interesantes que mencionan, por ejemplo, que en una encuesta que se realizó en Europa hace aproximadamente 3 o 4 años, los empleadores decían de que dejaron el 27% de las nuevas plazas vacías porque no encontraron el perfil adecuado para ocupar esas plazas. Una encuesta que se realizó en Chile, Brasil y Perú mencionaba que las empresas, el 80% de las empresas indicaron que encontraban dificultades para encontrar también el perfil adecuado para los puestos que están buscando. Por ejemplo, personas que tengan las habilidades de trabajar en equipo, personas que tengan la capacidad de comunicarse, y eso hace o plantea un desafío para los modelos educativos que se están actualmente manejando en el mundo. Y obviamente estamos en una era de cambios. En las últimas décadas hemos experimentado cambios en la tecnología, en la forma de comunicarnos, en las relaciones sociales que tenemos, en la medicina, en muchos ámbitos. La pregunta que les quiero lanzar es, ¿se ha adaptado la educación a estos cambios en el mundo en general? ¿Estamos experimentando nuevos modelos educativos y que están dando respuesta a estos cambios que se están dando en los mercados laborales y, en fin, en general en la sociedad? Profesor, empezamos con usted. El mercado laboral lo que espera son profesionales que posean los conocimientos, que tengan un poco de práctica, que tengan la capacidad de comunicación, es decir, comunicación oral y escrito, tanto a nivel de comprensión como de expresión, y gente con cultura general amplia. Esto no lo encuentran. Y si no lo encuentran es porque la universidad posiblemente no logra fabricar los profesionales que espera la sociedad, que espera el mundo del trabajo. ¿Por qué no logra la universidad fabricar o producir estos profesionales?
es interesante. La capacidad de comunicación no es una capacidad esencialmente de consumo de información, sino más bien producción de información. Y estamos en un mundo de gente que, gracias a la tecnología, cada vez se aísla más. Y lo que se observa en los más recientes estudios es que, por ejemplo, ni siquiera tienen los jóvenes el valor de comunicarse oralmente con sus teléfonos, sino que todo es una comunicación diferida, por escrito al estilo telegráfico, con una máquina que corrige lo que hacen y usan cada vez más el teléfono como un walkie-talkie. Y no un walkie-talkie en tensión directa, sino un walkie-talkie en tensión diferida. Acabo de estar en Europa con un grupo de 20 jóvenes. Estos 20 jóvenes formados con la era de la hipercomunicación, lo que hacían, cualquier fuera el lugar donde llegaban, era buscar Wi-Fi. Una necesidad urgente. Cuando encontraban el Wi-Fi, se detenían ahí donde estaban. Y descargaban todo lo que podían, todo. Porque sabían que su Wi-Fi no lo tendrían durante mucho tiempo, por lo menos el gratis, porque estaban viajando. Y posteriormente, durante el transporte, lo que hacían era escuchar sus mensajes y contestar al estilo walkie-talkie. Y cuando 3, 4 horas después encontraban nuevamente un Wi-Fi, mandaban esto. Y son muchachos desconectados entonces del presente y que todo lo tienen un poco diferido. La empresa no quiere esta gente. Son jóvenes que si no cambian, definitivamente tendrán muchas dificultades en encontrar empleo en grandes empresas multinacionales. ¿Y cómo puede reaccionar el modelo educativo ante esta realidad? Que es sumamente preocupante. Estamos hablando que son los países desarrollados, líderes en educación, y sin embargo están afrontando estos problemas. Yo siento que tenemos dos sectores. Por supuesto, la parte de comunicación es muy importante. Mencionaron ahí el campo laboral. Está bien que los universitarios, está ese sector de la gente que pudo ir a la universidad y tenemos a los que no van a la universidad, igual tienen que ir al campo laboral, ¿verdad? Desde ya más o menos 10 años que trabajo en el área de tecnología educativa, hemos estado hablando mucho de que se necesita este concepto de ciudadanía digital, pero que este ciudadano digital no depende del profesor de tecnología, sino que realmente todos los docentes nos tenemos que tomar, e incluso los adultos, la responsabilidad de ser modelos para esta nueva generación. Y a veces me duele mucho de ver a jóvenes adultos, por ejemplo, de los décadas de los 30, principios de los 40, de que no estamos dando incluso nosotros el ejemplo para los jóvenes en el uso de la tecnología. Desde ya el tiempo que he estado en educación, he estado dando esos talleres en ciudadanía digital, en buenos modales en cuanto al uso de tecnología, pero yo creo que va más allá de eso. Es que la educación tiene que reconocer cuáles son esas competencias del siglo XXI, y entre ellas está la comunicación, el trabajo en equipo, el manejo del tiempo, la manera en que se relacionan con personas de distintas culturas. Ahora estamos en un mundo globalizado y eso es el camino. Desde el colegio tenemos que empezar esa transformación. Y yo creo que ya lo estamos haciendo. El problema es que no vamos a la misma velocidad de lo que está cambiando el mundo. Y pareciera que siempre nosotros vamos detrás como que resolviendo los problemas que ya están pasando. Creo que estamos en un momento crucial en lo que es educación, donde nos tenemos que fijar cuáles son las nuevas necesidades, tanto en la industria como también para la sociedad,
Y si ahorita no hacemos esos cambios necesarios, creo que sí vamos a tener serios problemas con las generaciones que están saliendo ahorita, tanto de los colegios como de las universidades. Y esas nuevas tecnologías además representan un desafío para el profesor. Muchos de estos alumnos, cuando está el profesor en clase, obviamente tienen el teléfono, la computadora, en donde tienen el acceso a toda esta información, se distraen fácilmente y obviamente cómo hacer o qué podría hacer el profesor obviamente para competir con la distracción que está teniendo los alumnos en ese momento. O sea, cómo poder adaptarse a esa realidad. Sí, yo creo que el punto más que el distractor de la tecnología, porque la tecnología es una herramienta súper poderosa y que beneficia muchísimo al alumno cuando la sabe usar y cuando el docente también la puede aprovechar adecuadamente. Definitivamente, yo trabajo con otro sector también, o sea, está el que va a ir a la universidad, el que no puede ir a la universidad por fines económicos y el que no va a la universidad porque sus habilidades no se lo permiten, porque la universidad aún no está tan flexible para aceptar a estos niños con retos, a estos chicos que tienen... No es inclusiva. Pero el problema, como decía el profesor, no viene de la universidad. En el colegio hay ciertos factores, por ejemplo, estamos hablando de esta organización, el saberse comunicar, el saberse inhibir. Estamos hablando de una área, primero la de autorregulación, porque yo tengo que saber cuándo parar, cómo conectarme con la otra persona, el contacto visual, el saber tener estos modales en un ambiente social. Mis funciones ejecutivas, organización, planificación, iniciar una tarea, ser flexible a los cambios, pero eso no lo enseñan. Y las nuevas generaciones parecieran que tampoco se están adaptando a esa realidad. Digamos, hay una queja constante por el hecho de que estas nuevas generaciones tienen ciertas características que los hacen ser distraídos o hasta cierto punto en donde quieren que el ambiente laboral se adapte a ellos y no ellos al ambiente laboral, por ejemplo. Y eso trae ciertas consecuencias. Pero vamos a seguir hablando de este tema. Tenemos que ir al primer corte. Continuamos en Dimensión. Bienvenidos nuevamente al programa Dimensión. En esta ocasión estamos discutiendo sobre nuevos modelos educativos y es una discusión interesante dada la realidad y el contexto que estamos viviendo actualmente en el mundo. En el segmento anterior, licenciada, la interrumpimos. Estábamos discutiendo acerca de la forma en que las nuevas generaciones pueden adaptarse y la educación también se adapta a esas nuevas generaciones. Continúe. Yo considero que no es solo el reto de la generación, sino... Como decía usted, o sea, vamos atrasados respondiendo a una demanda que es creciente y va muy rápido. Entonces, no es que ellos quieran que el trabajo se adapte a ellos, sino que simple y sencillamente los modelos educativos tienen que ser más flexibles y necesitan adaptarse. No podemos seguir con una pizarra de yeso. O sea, ya no podemos seguir con eso. ¿Por qué? No porque sea malo. Hablábamos antes del programa, escribir es una función que conlleva más habilidades y más competencias y destrezas que los alumnos tienen que cumplir. Pero no saber utilizar la computadora hoy es vital. Realmente a usted le piden en un trabajo manejar algún paquete, saber usar la computadora, usar el internet. ¿Por qué? Porque son habilidades que lo conectan con el mundo. Hoy no solo nos conectamos uno a uno. ¿Es difícil realmente aprender a utilizar una computadora? Digamos, en la cuestión operativa me refiero. O, digamos, es más difícil tener el criterio para la información que voy a obtener de esa computadora, por ejemplo, o el criterio para utilizar y discriminar entre toda la información, porque uno de los problemas de hoy en día es que tenemos infinita información y el desafío no es conseguirla, el desafío es discriminar qué información es relevante, qué preguntas son relevantes, profesor. Entonces, las tendencias más innovadoras en educación son las tendencias que van hacia la desconexión dentro del aula, desconexión en el colegio. Lo que conviene es que el niño, el joven, el adulto, que puede aprender intuitivamente con
el uso de la máquina, aprenda en la escuela a buscar los tutoriales que necesita para hacer cosas para las cuales no está capacitado. Entonces, aparte de buscar tutoriales que le expliquen concretamente lo que puede hacer cuando tiene un problema generalmente técnico, es mejor evitar la utilización de la tecnología en el aula. Los israelíes, por ejemplo, instalan en sus aulas unos bloqueadores de señal, cada vez más en las aulas universitarias en Europa y en los colegios. Hay estos dispositivos bloqueadores, sobre todo en los colegios de alto rendimiento, donde verdaderamente los padres, los profesores y los alumnos están conscientes de la necesidad de producir y de prepararse bien. Hay un consenso colectivo que apunta a la desconexión. En las empresas también hay un consenso hacia la desconexión, porque muchas veces la rentabilidad de las empresas se ve afectada y la seguridad de los operarios se ve afectada por la distracción causada por los dispositivos que no aportan nada productivo al trabajo, sino que estos aparatos se han vuelto esenciales para la diversión, eso es, pero cada vez menos para el trabajo. Para el trabajo se tiene que prender al momento del trabajo y se tiene que apagar cuando uno ya no necesita la máquina. ¿Cuál es la tendencia en venta de computadoras? ¿Cuál es la tendencia en ventas de computadoras de portables? ¿Qué tenemos el día de hoy? Unos pequeños dispositivos sobre los cuales es muy difícil trabajar. Entonces, cada vez menos la tecnología se orienta al trabajo, sino a la diversión. Y la diversión no es buena en el trabajo. Así que mi postura es de desconectar. Y la postura de los mejores centros educativos en el mundo es la desconexión. Desconectemos para aprender. Ingeniera, usted que es experta en el tema de computación, veo que... Sí, creo que no estoy de acuerdo. Por supuesto que no. Estoy de acuerdo en ciertas etapas. Ahí sí estoy de acuerdo. Pienso que integrar tecnología, por ejemplo, en preescolar, yo no lo haría, por ejemplo. Hay momentos en donde yo creo que sí, por favor, dejen las pantallas. Y sí me preocupan mucho las estadísticas en donde dicen que un niño de 3 años ya está pasando entre 4 o 5 horas frente a una pantalla. Nosotros ni siquiera sabemos cuáles van a ser los efectos secundarios de eso, ¿verdad? Hasta cierto punto. Pero obviamente mi trabajo es muy tecnológico. Estudié Ciencias de la Computación, doy clases en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Guatemala y veo las oportunidades que la tecnología trae en nuevas áreas, sobre todo porque los trabajos del futuro necesitan mucho poder de cómputo. Todo lo que es data mining, todo lo que es bioinformática, biotecnología, cómo toda esta revolución tecnológica nos va a permitir encontrar patrones entre esa nube de información. O sea, hay tantas cosas buenas y tantos trabajos que necesitan tecnología que yo creo que los futuros guatemaltecos tienen que aprender a cómo utilizarla de una manera productiva. Entonces, hay que cambiar, sí. Porque ahorita lo que veo en muchos institutos o centros educativos es que se usa la tecnología para un procesador de texto o para hacer una presentación PowerPoint. Pero ahora es todo este movimiento de pensamiento computacional. Y eso quiere decir de que yo soy capaz de tomar algún problema y veo cómo a través de la tecnología puedo volverlo, automatizarlo, mejorarlo, puedo sacar ventaja de él. Y yo siento que ahorita lo que sucede es que tenemos jóvenes muy distraídos y que miran, por supuesto, la tecnología como un distractor, pero no hay nadie que los oriente y que los guíe para que vean el potencial como creadores y utilizadores
de tecnología para algo más. Puede ser que tal vez los centros educativos más prestigiosos en el mundo se estén desconectando. Me gustaría saber cuáles son las profesiones por las cuales después optan estas personas que están desconectadas todo su ciclo escolar. Pero yo creo que llega un momento en donde si no integramos tecnología junto con los valores y la ética que tienen que tener los jóvenes para utilizarla, nos vamos a quedar atrás. Porque ahorita muchas de las industrias que tienen más futuro están altamente ligadas a lo que es tecnología e ingeniería. En mi departamento también trabajamos mucho esta nueva tendencia que es lo de STEM Education, que quiere decir ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, y este modelo que trata de integrar estas áreas para que ellos, los estudiantes, sepan que al estudiar matemática, tecnología y junto con el proceso de diseño de ingeniería, le tengan sentido y pertinencia de por qué estoy estudiando estas áreas. Y la tecnología, la parte de STEM, la T, es esencial, porque ahí estoy utilizando la tecnología como la herramienta que va a potenciar todo lo que estoy haciendo. Ahora hay niños en Estados Unidos que están creando aplicaciones y tienen 12 años. Entonces, las economías más exitosas, por ejemplo, usted mencionó Corea, ¿por qué es tan exitosa? Es por todos esos avances tecnológicos. Creo que Corea patenta no sé cuántas cosas al año y nosotros en Latinoamérica estamos todavía pues, por muy atrás. Ahora, una cosa, pero el hecho de patentar viene del consumo o de la producción de tecnología. Y para producir tecnología, ¿hay que consumir tecnología o más bien consumir probabilidades estadísticas, matemáticas, consumir datos, información y cultura general? Si yo le pregunto a usted, por ejemplo, ¿cómo yo voy a poder mejorar algo si no al principio lo experimenté y vi una oportunidad de mejora en ese producto? O sea, si yo ignoro ese mundo, ¿cómo yo voy a poder mejorarlo? Y para mí es muy importante, como le digo, hay edades en donde yo sí estoy en desacuerdo de que se utilice tanta tecnología, pero hay otras en donde si yo no lo experimento primero, lo utilizo y veo oportunidades de mejora, vamos a tener jóvenes que igual cuando lleguen a la universidad se van a topar con un mundo altamente tecnológico. Pero pero como modelo educativo en sí, por ejemplo en Guatemala es súper necesaria la tecnología porque podemos llegar a más lugares donde, por ejemplo, hay muchos, digamos, yo trabajo en un colegio con personas con necesidades especiales. Estos chicos hay ciertas habilidades que no pueden realizar por sí solos, pero la tecnología los ha venido a apoyar y a darles el empujón que ellos necesitan, el brazo que no tienen, la escritura que no logran, la comunicación oral que no pueden poseer y se logran comunicar con otras personas a través de una voz que emana sus necesidades. Ellos tienen un lenguaje, no es oral, pero está interno y este aparatito viene y produce la voz que ellos no tienen. Les permite desarrollarse en trabajo, les permite desarrollarse en otros ámbitos. ¿Qué va a pasar también con los chicos del interior del país? Que nosotros podemos llegar a darles una clase sin ir hasta allá. Ellos no tienen que venir a la ciudad a prepararse. Si yo puedo hacer una grabación y luego que llegue, o mejor aún, live stream, estoy ahí dándoles una clase, estoy resolviendo sus dudas sin que ellos tengan que venir acá. O sea, la tecnología como un modelo donde podemos difundir el conocimiento. Las capacitaciones que nosotros damos a maestros son pequeñitas porque no todos pueden venir a la capital y que yo me salga al cole a dar una capacitación no se puede todos los días. Pero si todo esto puede llegar a través de la tecnología a otras personas y estas personas pueden recibir una capacitación, o sea, la tecnología sí tiene buenos usos cuando hay una responsabilidad. Por eso hablaba de esta ciudadanía tecnológica que va más allá de saber manejar un aparato y de potencializar todas las funciones que tiene. Tal vez el punto es de que no hemos logrado como modelo educativo enseñar a las personas o a los estudiantes cómo utilizar esa tecnología, cómo sacarle el provecho, cuándo no utilizarlo, porque sin duda alguna hay momentos en donde no se tiene que utilizar. Pero bueno, eso lo vamos a discutir en el siguiente segmento. Continuamos en Dimensión.
Bienvenidos nuevamente al programa Dimensión, en esta ocasión discutiendo sobre nuevos modelos educativos. En el segmento anterior hablábamos sobre los beneficios que tiene la tecnología, pero también los efectos dañinos que podrían tener si no se utiliza adecuadamente. La gran pregunta es, ¿cómo entonces enseñarle a los alumnos a utilizar correctamente la tecnología y a sacarle el mayor provecho? Bueno, por ejemplo, Entonces, perdón. Perdón, profesor. Algo que decía, un efecto que podemos ver en el daño que la tecnología puede hacer a una persona. Por ejemplo, nuestro sistema vestibular, que es el sistema que nosotros tenemos en nuestro oído, pero que también regula el movimiento en el cuerpo y le dice al cerebro dónde está mi cuerpo en relación al ambiente, necesita movimiento. Por eso es que los niños pequeños requieren en el preescolar mucho movimiento y estimulación, y los grandes también. Cuando ya estamos cansados, nosotros nos movemos y le estamos diciendo a nuestro cerebro, hey, conéctate, aquí estás en el mundo. ¿Qué pasa con la tecnología? Lo que sí sucede es que el sistema vestibular, como está ligado al sistema visual, cuando la tecnología y las pantallas empiezan a darme a mí esa alimentación visual, yo engaño a mi sistema vestibular y a mi cerebro diciéndole, yo ya me moví. Entonces yo ya no necesito mover mi cuerpo. Pero lo que sucede con esto es que hay una mala lectura del uso de mi cuerpo con el ambiente y luego de esta apropiación de dónde estoy y cómo estoy. Y eso tiene efectos en la salud en el largo plazo. En la salud, en el procesamiento de la información, incluso en la capacidad lógica de resolver un problema. O sea, sí tenemos que dar un balance porque químicamente a nuestro cerebro le hace daño. Neurológicamente a nuestro cerebro le puede llegar a hacer daño. Entonces, en la vida, como todo, tiene que tener un balance, porque no todo es malo ni todo es bueno. Pero... Profesor. La escuela recibe al niño 6 horas al día. 18 horas está en la casa, cada vez duerme menos porque cada vez está más conectado y frecuenta sus aparatos sin la supervisión de ningún adulto, sin la guía de ningún adulto, y está de todos modos orientado en sus elecciones dentro de su máquina por unos algoritmos que son concebidos por los desarrolladores de programas. Entonces, el niño que frecuenta la tecnología en realidad ve reducida al máximo su libertad de elección y se vuelve cada vez menos crítico frente a lo que le presentan. Y lo único que le puede dar criterio es la escuela eventualmente, y veo más difícil que la escuela le diga al niño, mira, esto te puede hacer daño, presentándole en la escuela lo que se supone que le puede hacer daño. Entonces, es un punto de vista de viejo, mírenme. Entonces, definitivamente... pero de experiencia también. Lo que tenemos es una escuela que, al contrario, tiene que desvincular al niño de los medios electrónicos y ayudarle no a seleccionar los contenidos, porque es imposible. Yo soy investigador y yo tengo que resetear mi computadora cada vez que comienzo un nuevo ciclo de investigación, porque la computadora almacena todos mis datos y busca en lugar mío, y entonces está frenando mi capacidad creativa y mi imaginación para encontrar lo que realmente quiero buscar. Me propone contenidos que no necesito a efectos de investigación. Entonces, yo creo que definitivamente sí es imposible el día de hoy luchar contra la máquina, luchar contra Big Brother. Entonces... Es una tendencia que no se puede parar. No se puede parar. Entonces, más bien, ayudemos al niño a prescindir de esta máquina durante ciertas horas del día y, por otra parte, alentarlo a mover su cuerpo
porque esto es una necesidad a futuro. Ahora, dejando por un lado el tema de tecnología, digamos, y pasando al tema de cómo enseñar a los alumnos el tema de empatía, de las habilidades blandas que hablábamos al inicio y que es sumamente difícil para los empleadores encontrarlas hoy en día. Y sobre todo, cómo enseñar también a los alumnos el pensamiento crítico, el análisis crítico, que es finalmente lo que nos diferencia de una máquina, del proceso de automatización. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo hacer para transmitir esas características, esas habilidades a los alumnos? Pero, por ejemplo, ¿cómo la mide un empleador? Bueno, de alguna forma las encuestas lo que nos dicen es de que obviamente no sabemos exactamente porque nos dicen, a ver, miden la capacidad de trabajar en equipo de esta forma, pero lo que nos están diciendo es de que los empleadores no están encontrando dentro de los futuros profesionales esa habilidad para conectarse con nosotros, con sus compañeros de trabajo, por ejemplo. O sí, pero puede ser en parte a la tecnología que hoy tenemos. Podría ser. O el hecho, por ejemplo, incluso de la ética del trabajo. Posiblemente por la misma distracción que puede representar toda esta tecnología, lo que se tiene el resultado son trabajadores más distraídos. Entonces, aunque en ética, por ejemplo, bueno, yo que doy clases en la universidad, le puedo decir, el trabajo en grupo yo lo puedo medir a través de la tecnología, gracias a través de la tecnología, ahora mejor. Hace unos años me costaba muchísimo saber si las alumnas solo habían copiado y pegado, cada quien había mandado su pedacito y habían hecho un trabajo desligado, sin comunicación, pero lo lograba ver en una presentación. Entonces yo lo lograba evaluar porque presencialmente yo tenía un contacto con el otro. Hoy en día, por ejemplo, la tecnología me ayuda a decir, si lo tienen en Drive, yo logro ver si están trabajando en conjunto, a qué hora están trabajando, cómo lo lograron hacer. Entonces, en sí, la tecnología a mí me ayuda hoy en día a monitorear que ese trabajo en equipo se esté dando. Bueno, en dado caso, esa es una herramienta para poderlo utilizar. Sí, y para enseñarlo. Totalmente de acuerdo. La pregunta ¿es suficiente eso para enseñar estabilidad? A mí me sorprende porque nosotros hemos trabajado con casi 40 colegios privados aquí de Guatemala y se ha popularizado muchísimo los programas de liderazgo, de emprendimiento, de valores. Lo que siento es de que eso tiene que también bajar a todo el sector también público, ¿verdad? Porque me impresiona algunos modelos educativos aquí de Guatemala en donde sí le están poniendo mucha atención a todas estas habilidades, pero no se ha generalizado. Y sí es importante, porque todavía creo que en algunos ámbitos es más importante el contenido, o sea, transferencia de contenido y no tanto competencias para la vida y para el siglo XX. Y un contenido que es fácilmente encontrable en la internet, que no agrega mucho valor al final. Pero que estas experiencias blandas vienen a lo que hablábamos, el modelo del adulto. Realmente, por ejemplo, un país como Guatemala, que es una sociedad tan violenta y de silencio. Nosotros somos una sociedad de silencio, o sea, nos hacen algo y nos quedamos callados, pero nos enojamos. Y después vamos y rematamos con alguien más. O sea, somos violentos, pero ni siquiera podemos resolver un conflicto como adultos. ¿Cómo le enseño yo eso a un niño? ¿Cómo modelo yo? Porque estas habilidades blandas no se enseñan en un libro, no se leen, no se ven en un video, se modelan día a día. Entonces, esto no viene solo ligado a un modelo educativo, sino que es un modelo de familia. En los colegios, nosotros transmitimos conocimiento, pero antes en las casas se educaban. Hoy tenemos que educar también en el colegio. Yo a mis alumnos les enseño hasta aprender a utilizar los cubiertos, porque no lo hacen ya en casa. Y no estoy diciendo que sus papás no lo puedan hacer, simple y sencillamente que los modelos de trabajo también exigen que los padres ambos trabajen. A las mujeres nos gusta trabajar, entonces somos más competitivas y a quién nos cuida el niño en la casa y entonces todo se va desligando. Y al final somos los educadores que, como decía el profesor, estamos con ellos 6 horas, de las cuales tengo que cubrir competencias y destrezas académicas y además destrezas de vida. Entonces, como adulto le tengo que transmitir en modelo al niño cosas que yo no puedo hacer siempre en el colegio, ¿verdad? Como hacer la cama, ser respetuoso con la familia, es distinto. El niño ser respetuoso con un docente que con el tío, que con los hermanos, que con la mamá.
Y si ellos en casa no lo están recibiendo, yo le puedo decir al papá, mire, su hijo nítido en valores. Y llega a la casa y me dice, no, en la casa no lo hace. Ok, ¿cuál es el modelo de familia? Entonces aquí estamos hablando, es también otro tema, ¿verdad? Que va ligado, pero que luego la empresa le echa la culpa a la educación. Pero ni la educación superior ni el colegio, o sea, estamos haciendo el intento, pero no es nuestra función principal. No era eso, no era parte del modelo, es parte del eje transversal, es parte del currículo oculto, pero en sí, como tal, a pesar de que los colegios lo hemos estado implementando, no es esa nuestra función. Yo regreso sobre la violencia. Nada que ver. La violencia se debe al hecho que no tenemos palabras para expresarnos. La empatía en el trabajo está en el lenguaje. Tenemos que aprender a exponer nuestras ideas, a argumentar, a debatir y a rebatir. Tenemos que aprender a discrepar y, sin embargo, seguir expresándonos y hacer avanzando la resolución del problema. Estas habilidades se tienen que aprender en la escuela y toda actividad que hace que las personas, los alumnos, hablen juntos y debatan y expongan sus ideas, las prepara para el trabajo en equipo, donde se valoran las diferencias y los distintos puntos de vista. Pero si al contrario enfocamos toda la gente sobre un mismo objeto y todo viene de una sola persona, entonces no preparamos para el trabajo en equipo. Eso es en cuanto a violencia y habilidades blandas. Yo voy ahora a la familia. Profesor, lo voy a tener que interrumpir, pero tenemos que ir a un nuevo corte. Continuamos en Dimensión y seguimos discutiendo este interesante tema de nuevos modelos de educación. Bienvenidos al último segmento del programa de este día, hablando sobre nuevos modelos educativos. Profesor, lo interrumpí en el segmento anterior. Yo hablaba de la familia. La escuela es un socio de la familia en la edificación de los niños. Los padres son los primeros y únicos responsables de la educación de sus hijos. Los padres le dan la ética inicial. Eso es bueno, eso es malo, eso está bien, eso está mal. La ciencia del bien y del mal la infunden en la familia. La ética, qué bonito, qué feo, qué bello, qué horrible, la infunde también la familia. La familia infunde el amor, el respeto, la solidaridad. Todo esto son los valores fundamentales de la sociedad. La familia infunde la identidad. Estos son los fundamentos de un edificio, que es la persona humana en la sociedad, el ciudadano. Sobre estas piedras grandes, sólidas, que pone la familia, viene la escuela y cada año pone una fila de ladrillos. Los ladrillos se llaman matemática, comunicación y lenguaje, ciencias sociales, biología, educación física. ¿Cuántos años de escolaridad ha tenido uno sin comunicación y lenguaje? ¿Cuántos años de la escolaridad ha tenido uno sin matemáticas? Cada año uno tiene matemática. Y es a través de la matemática, y es a través de comunicación y lenguaje, y es a través de educación física que, apoyándose sobre los valores establecidos por la familia, la escuela construye un ciudadano. La pregunta es, ¿el cemento es la tecnología o más bien el cemento es la persona? ¿Qué es lo que le da unidad y solidez a las enseñanzas? ¿La relación con una máquina que separa y aparta o la relación con una persona que amalgama, junta y conjuga? Yo creo personalmente que la escuela
no puede prescindir de la intervención del profesor, de la persona humana. Y en las circunstancias actuales en las que hay un imperialismo evidente de la tecnología, me parece hoy más que nunca necesario separar la tecnología de la escuela, aunque tiene muchas bondades, nos puede presentar imágenes, nos puede ayudar a encontrar lo que nos va a servir para enseñar, pero es un consumo extremadamente limitado y limitado sobre todo al buen criterio del docente. La pregunta ahora es, ¿tenemos los buenos docentes? Y ese es justamente a lo que nos lleva esto. No solamente tenemos los buenos docentes, sino cuáles son las características y cuál es el rol entonces que debería de tener el docente en este nuevo contexto. ¿Ingeniera? Sí, muy buena pregunta. El docente creo que es clave. Es cierto que ya no es la persona de donde viene todo el conocimiento, ni es ahora la que los va a poner se va a poner a dictar y a decir, digamos, las lecciones, sino que es un facilitador. Es la persona que guía al estudiante, y siendo él el centro y el actor principal de su aprendizaje, él los va a guiar y les va a dar las herramientas para que ellos poco a poco vayan aprendiendo. Siento que la discusión de formación de docentes y actualización es algo también complejo. Es muy complejo porque han habido tantos programas como para poder ahora ayudar tanto a los docentes en el sector privado como público, y vemos que aunque se invierta muchísimo en ellos, todavía no hemos logrado como ese cambio y es complicado. Creo que también se debe a de que hay muchas tendencias y ahora es como difícil definir, bueno, cuál es el mejor modelo, ¿verdad? Pienso que ahora, aunque todavía sigue en contra de la tecnología, es algo que los docentes deben de perder el miedo y conocer las bondades que tiene. Yo no creo que la tecnología sea lo que una los ladrillos, pero, por ejemplo, la tecnología en matemática es muy importante porque le da sentido a por qué estoy aprendiendo las matemáticas. Sobre todo cuando uno mira estos programas como Scratch de MIT, en donde el niño dice, ¿por qué estoy aprendiendo geometría? ¿O de qué me sirven las funciones en matemática? Pues porque cuando seas grande tú vas a poder programar y tener pensamiento algorítmico y poder crear herramientas como estas. Entonces, siento que ahí es donde entra la tecnología, no tanto como para que una los ladrillos, y el docente tampoco la tiene que utilizar como un medio en donde pongo un video y yo me desconecto. Lastimosamente eso es lo que a veces sucede. O ahora, en lugar de copiarlo todo en la pizarra, proyecto algo en una diapositiva y miren la diapositiva y la copian en su cuaderno. Ese no es el sentido. Es como transformar la educación a través de la tecnología, pero para que al estudiante se le haga no solo más fácil entender, sino que le encuentre sentido a por qué es que está aprendiendo todo esto. Licenciado. Perdón. Yo creo que la formación docente tiene diferentes limitaciones. Por lo menos en Guatemala está el material que pueden utilizar, el acceso a las capacitaciones, tanto en el sector público como en el sector privado. Pero también vamos de nuevo a esta motivación de cambiar. El cambio es amenazante para las personas. Y más para el docente que está en una posición de poder. Estamos hablando de que el docente dice, es que yo sé hacer las cosas. Entonces, que yo llegue a decirles, mire, ¿qué tal y si probamos a hacer algo distinto? ¿No? Si yo ya sé hacerlo bien. Y esto ha funcionado para siempre. Entonces, por siempre yo he tenido miles de generaciones de alumnos que así aprenden a leer y escribir. Sí, pero estamos viendo que ahora hay niños que no están aprendiendo a leer y escribir de esta manera. ¿Por qué no probamos algo distinto? Entonces, esta flexibilidad al cambio, que de nuevo es parte de sus funciones ejecutivas, no sucede. Muchos maestros son desorganizados y uno les dice, miren, el niño aprende si ustedes modelan, no si usted habla. Si usted modela el orden, el niño aprende el orden. Los maestros en middle school
ya dan por sentado que el niño tiene que saber tomar la agenda, ser organizado, y no le vuelven a recordar. Y cada maestro da su clase y los niños entran más perdidos que yo. Y luego es culpa de los docentes de primaria. Y es como, no, estas funciones ejecutivas se tienen que seguir desarrollando y es parte del adulto seguir siendo un modelo todo el tiempo. Entonces, la resistencia al cambio, la resistencia a modernizar el modelo que han venido utilizando por años y que ha sido efectivo, también es parte de esta dificultad en cuanto a la preparación del docente. Y en otras ocasiones, que claro, es súper lindo ver en internet o recibir una capacitación de lo que está sucediendo en España, pero que no se adapta a Guatemala. ¿Cómo lo voy a culturizar y lo voy a llevar a mi día a día? Que es parte de lo que nos ha faltado en este debate, digamos, discutir un poco acerca de la realidad del país. Lamentablemente nos quedan 2 minutos. Conclusiones que nos puedan dar, profesor. Este país vive violencia, corrupción, fraude, abuso de poder. Y son cosas que pasarán. Cosas que pasarán cuando la educación mejore. Cuando la educación se oriente a formar gente que piense, no gente que aprende para restituir en forma memorística, sino gente que se hace las buenas preguntas. ¿Qué, cuándo, quién, cuánto, cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué opino? ¿Qué crees? Entonces, la miseria de este país desaparecerá cuando todos los docentes hagan verdaderamente su trabajo socrático de hacer las preguntas que hacen pensar a los niños. Y lo único que no desaparecerá jamás son las erupciones volcánicas, los terremotos y los huracanes. Eso no está en poder de nosotros los seres humanos. ¿Ingeniera? Creo que el rol del docente es muy importante en Guatemala. Tenemos que ver cómo llegamos a esos docentes, los inspiramos, de que ellos sepan que son la clave para el desarrollo de este país. Creo que también es muy importante, sobre todo porque trabajo en una universidad, de que las instituciones de educación superior abramos también más los lazos y busquemos soluciones poderosas para esos desafíos. Creo que también, no importando qué hayamos estudiado, y eso, la verdad, empecé estudiando ingeniería, nunca pensé de que me iba a enamorar tanto de educación, y creo que debería ser de todos, no solo de los educadores o los académicos. Todos nos deberíamos de preocupar mucho por este tema y deberíamos de buscar cómo poder apoyar y solucionarlo, sobre todo. Es de los grandes desafíos que tiene el país, ¿verdad? Sin duda alguna, sí. con los datos que representa, lamentablemente, y la educación, sin duda alguna, como lo ha jugado en otros países del mundo, es una pieza clave del rompecabezas para lograr encontrar el desarrollo del país. De verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y haber tenido este interesante debate. Esperamos que podamos tenerlo pronto. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado y los dejamos con Dimensión Acción. Empresarios por la Educación es una iniciativa que busca promover la transformación del sistema educativo del país. Desde hace más de 10 años se están reconociendo las buenas prácticas docentes a través del Premio Maestro 100 Puntos. Cada año se premia a 10 docentes y un director que están haciendo las cosas diferente, que están cambiándole la vida a muchos niños y que están siendo ejemplares en la forma como imparten sus clases en el aula. Uno de sus proyectos es el Premio Maestro 100 Puntos que se entrega todos los años desde el 2006. El proyecto que yo presenté es los títeres como medio de aprendizaje. Yo hace años que estaba dando clases y puse en práctica esto de los títeres y me di cuenta que al bajarse al nivel de los niños, uno baja con ellos en el aprendizaje y uno ve cómo el niño, por medio de los juegos, por medio de la enseñanza-juego, uno puede enseñarle al niño a aprender más, a leer, a escribir
incluso en las materias de comunicación y lenguaje, matemáticas y las otras materias que desempeñamos con los niños. Es por eso que yo insisto con los compañeros maestros que colaboren, ¿verdad? Que nos bajemos al nivel de ellos para el aprendizaje. Y es por eso que yo obtuve el premio de maestra 100 puntos. El maestro es un elemento central para mejorar la calidad de la educación, tema clave para el desarrollo humano. Los niños y jóvenes que cuentan con un buen maestro pueden tener un mejor futuro. Un maestro incide en la vida de 1000 estudiantes. De ahí que su labor es muy importante y que como sociedad valoremos la profesión docente. Iniciativas como Maestros 100 Puntos de Empresarios por la Educación contribuyen a dignificar la importante labor de los maestros en el país. Para más información visite www.empresariosporlaeducacion.org.